¿Qué pasaría si el país más poderoso de la Tierra simplemente dejara de funcionar? Aeropuertos en caos, cuentas vacías y agencias federales apagadas. No por una guerra, no por hackers, sino por algo mucho más extraño. En el episodio de hoy de El Show de Infografías, explicamos qué pasa cuando el gobierno de Estados Unidos se cierra. Cuando el gobierno se detiene, no solo los políticos en Washington lo resienten. Millones de personas quedan atrapadas en el fuego cruzado. Es tan dramático como parece. Muchos no notan cuán presente está el gasto federal en su vida diaria hasta que se detiene. Al principio, las cosas pueden parecer estar bien. Siguen llegando cheques del Seguro Social, continúan beneficios de Medicare y veteranos, y el Tesoro paga intereses de la deuda de Estados Unidos. Esto se debe a que esos programas están protegidos por ley y no requieren aprobación anual del Congreso. Pero quienes mantienen esos sistemas funcionando, desaparecen de repente. Tu oficina local del Seguro Social podría cerrar o solo dar servicios limitados. ¿Quieres actualizar beneficios, cambiar dirección o resolver un problema? Podrías esperar semanas. Detrás de escena, los reguladores federales que protegen tu dinero son enviados a casa. En la Comisión de Bolsa y Valores, el 91% del personal está suspendido, quedando solo un pequeño equipo para vigilar Wall Street. Eso implica que se retrasan las ofertas de acciones, se pausan investigaciones de fraudes y casi no hay supervisión de mercados millonarios. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos advierte a los empleados que no sean voluntarios durante los cierres, ya que violarían la ley antideficiencia. Incluso quienes quieren trabajar gratis no pueden legalmente hacerlo. Si planeas volar durante un cierre del gobierno, prepárate. Los aeropuertos rápidamente se convierten en escenas de caos, ya que los controladores de tráfico aéreo sin paga se ven obligados a trabajar turnos dobles. Muchos se reportarán enfermos y en algunas áreas el personal baja hasta 50%. Por falta de controladores, la FAA reduce despegues y aterrizajes, causando cancelaciones y retrasos en cadena. Más de 11,000 empleados de la FAA, incluidos inspectores responsables de la seguridad de aeronaves, podrían ser suspendidos temporalmente. Miles de vuelos se cancelan o retrasan, no por el clima, sino por política. Con los agentes de la Administración de Seguridad en el transporte sin paga, las filas en aeropuertos duran horas y podrías perder tu vuelo. El impacto en salud y seguridad es alarmante. El Departamento de Salud y Servicios Humanos despide temporalmente a casi la mitad de sus empleados durante un cierre. La Administración de Alimentos y Medicamentos trata de mantener funciones esenciales como manejar brotes de enfermedades transmitidas por alimentos, responder a emergencias y revisar importaciones. Pero con tan pocos trabajadores es inevitable que algunas cosas se les pasen por alto. Las inspecciones de rutina se retrasan, la aprobación de nuevos medicamentos y dispositivos se detiene, y la vigilancia de enfermedades se vuelve irregular. Los Centros para el Control de Enfermedades pueden rastrear brotes importantes, pero comunican lento y la investigación en los Institutos Nacionales de Salud se retrasa. Esto es mala noticia si Estados Unidos quiere prepararse para la próxima pandemia. Los efectos secundarios van más allá de Washington. Un cierre paraliza oficinas federales clave en Estados Unidos, se detienen pasaportes, visas y se retrasan préstamos y ayuda federal para vivienda. Los estudiantes que esperan ayuda financiera o desembolsos de préstamos quedan en el limbo. Incluso los permisos ambientales y los proyectos de infraestructura se detienen por completo. Cada firma faltante o formulario sin procesar se traduce en personas reales perdiendo tiempo, dinero y oportunidades. Para el estadounidense promedio, un cierre genera molestias como filas largas en aeropuertos, retrasos en pasaportes y pagos tardíos. Pero pueden convertirse rápidamente en algo mucho más serio. Entre más dure un cierre, más personas notarán cuántos servicios dependen del gobierno federal. Y esa es la parte frustrante. Esto no es un desastre natural, un ataque cibernético ni un atentado terrorista. Es completamente autoinfligido por las mismas personas que los estadounidenses eligen para representarlos. Si el gobierno se detiene, el dolor no se reparte de forma equitativa. Para los ciudadanos acomodados, el cierre puede ser solo una molestia. Pero para quienes dependen mucho de los programas gubernamentales, toda su vida podría venirse abajo. Por ejemplo, muchos préstamos hipotecarios y programas de compra de vivienda dependen de agencias federales. Al agotarse la autoridad presupuestaria, se detienen nuevas aprobaciones, se retrasan costos de cierre y algunos acuerdos colapsan. Una familia que depende de una hipoteca garantizada por el gobierno ve de repente en duda la casa de sus sueños. Los programas de asistencia alimentaria benefician a unos 417 millones de personas al mes
equivalentes al 123% de los residentes de Estados Unidos. Programas como Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, antes cupones de alimentos, suelen financiarse por adelantado, permitiendo que los beneficios continúen por un corto periodo. Los gobiernos estatales dependen de instrucciones y archivos federales para liberarlos. Si llegan tarde, los estados podrían perder los plazos de procesamiento, y eso significa pagos retrasados o interrumpidos, dejando a las familias luchando por poner comida en la mesa. También está Programa de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños, el Programa de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños. A diferencia del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, Programa de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños es discrecional y depende de asignaciones anuales. Eso lo hace especialmente vulnerable a un cierre del gobierno. Programa de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños ha permanecido abierto antes usando fondos remanentes o reservas estatales. Pero con un cierre del año fiscal a principios de octubre de 2025, los estados a menudo no han recibido nuevos fondos. Si el cierre dura más de 1 o 2 semanas, Programa de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños podría quedarse sin fondos y tendría que reducir o suspender los beneficios. La pregunta entonces es, ¿cómo pueden dormir por la noche los funcionarios electos sabiendo que sus acciones literalmente les están quitando la comida a mujeres embarazadas y niños? La atención médica es otro ámbito donde los más vulnerables sufren de manera desproporcionada. Medicaid y Medicare siguen estando autorizados legalmente y continúan. Pero la mecánica detrás de ellos no sale ilesa. La escasez de personal, la congelación de funciones de inscripción, los retrasos en el procesamiento de reclamaciones y la cancelación de citas comienzan a acumularse. Los servicios sociales, gestión de casos y alcance comunitario que apoyan a personas de bajos ingresos y adultos mayores podrían no funcionar. Quienes dependen de centros de salud comunitarios o clínicas federales pueden enfrentar menos personal o horarios reducidos porque no se han renovado las subvenciones. También están las familias militares. Se espera que las Fuerzas Armadas protejan al país, pero no siempre reciben su pago. Esto es un gran problema para los soldados, marineros y pilotos. Tienen una familia que depende de su sueldo. Si el Congreso no aprueba fondos de emergencia, su sueldo podría retrasarse o no llegar, dejando a las familias militares en incertidumbre financiera. También se ven afectadas la respuesta ante desastres y las protecciones de vivienda. La suspensión del Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones retrasaría la aprobación de hipotecas en propiedades que exigen cobertura federal. Aunque la ayuda de emergencia ante desastres es esencial y constante, otras funciones de las agencias no lo son. Si hay una gran tormenta, puede que no se financien programas de limpieza, reconstrucción o subvenciones a largo plazo. Si el cierre se extiende, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias podría quedarse sin fondos para actividades que no sean de respuesta inmediata. Esto podría causar sufrimiento a quienes no se han recuperado de un desastre previo. Cambiamos nuestro enfoque a los propios empleados federales, quienes son considerados esenciales y quienes podrían perder su empleo. Cuando el gobierno cierra, se activa una paradoja brutal. Miles de empleados federales se ven obligados a trabajar sin recibir pago. Podría parecer ilegal, pero es la realidad de trabajar para el gobierno de Estados Unidos. Cada agencia federal debe clasificar a sus empleados en 2 categorías durante un cierre: esenciales y no esenciales. Solo el personal esencial sigue trabajando. El personal no esencial es suspendido temporalmente, lo que significa que se les pone en licencia sin goce de sueldo de manera temporal. Lo más loco es que ni los trabajadores esenciales reciben pago en el cierre. La ley de tratamiento justo de los empleados del gobierno de 2019 garantiza pago retroactivo a los trabajadores federales suspendidos o que siguen laborando cuando se restablezca la financiación. Mientras tanto, muchos sobreviven a crédito, posponen pagos o piden prestado, esperando que el estancamiento en Washington termine antes de quedarse sin ahorros. Entre los más afectados por trabajar sin paga están los controladores de tráfico aéreo, oficiales de la Administración de Seguridad en el Transporte y personal de seguridad de aeropuertos. Esos trabajos son esenciales para la seguridad nacional, pero no reciben financiamiento constante en caso de cierre del gobierno. Los controladores gestionan el tráfico aéreo y los oficiales de la Administración de Seguridad en el Transporte revisan a los pasajeros, aunque saben que no recibirán pago. Muchos ya trabajan turnos dobles y sufren fatiga extrema durante todo el año. Algunos aeropuertos tienen problemas de asistencia desde el primer día de cierre del gobierno. Autoridades de transporte advierten que faltar al trabajo, incluso por protesta, puede causar despido. No es reconfortante saber que la seguridad de tu vuelo depende de personas trabajando turnos dobles sin pago. La historia se repite en las fronteras del país.
Los agentes de aduanas, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la patrulla fronteriza y la mayoría del personal de seguridad nacional son considerados esenciales. Deben trabajar durante el cierre del gobierno. Según el plan de contingencia del Departamento de Seguridad Nacional, alrededor del 95% de sus casi 272,000 empleados permanecen en servicio durante un cierre del gobierno. Sus funciones son proteger vida y propiedad. El Departamento de Justicia actúa de forma similar. El 90% de la fuerza laboral, incluidos agentes del FBI y Administración de Control de Drogas, sigue laborando aunque no reciban pago. Estos agentes, detectives y fiscales continúan luchando contra el crimen y protegiendo a la nación mientras, en silencio, se preocupan por el pago de la renta y las compras del supermercado. En salud, el impacto también es complejo. Los hospitales que dependen de fondos federales, como los administrados por asuntos de veteranos o asuntos de veteranos y los servicios de salud para indígenas, suelen seguir operando para atención crítica. Pero su personal sigue bajo presión. Muchos enfermeros, doctores y proveedores de telesalud contratados por el gobierno federal no tienen pago retroactivo garantizado, ya que los contratistas no cuentan con protecciones de nómina. Eso implica que la atención sigue, pero con menos personal, servicios lentos y profesionales dudando si serán compensados. Mientras tanto, otros trabajadores federales que mantienen al país funcionando silenciosamente detrás de escena también están atrapados en el limbo. Los pronosticadores del clima en la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, los expertos en ciberseguridad y los analistas de inteligencia siguen trabajando porque las tormentas, los hackers y las amenazas a la seguridad nacional no toman vacaciones políticas. Para quienes siguen trabajando, el cierre no solo afecta el salario, es algo muy personal. No recibir el pago implica retrasar la hipoteca, las tarjetas, pedir prestado o usar ahorros. Más que un golpe financiero, afecta la moral. Muchos empleados federales dedican su vida a misiones mayores que ellos, como proteger parques nacionales, alertar sobre mal clima o garantizar la seguridad nacional. Un cierre les indica claramente que su trabajo no importa lo suficiente para recibir fondos. También vale la pena señalar que no solo se detiene el dinero para los sueldos durante un cierre, sino que también se detiene la financiación para investigaciones vitales. La ciencia financiada por el gobierno no se detiene ordenadamente cuando el financiamiento se congela en un cierre. En cambio, a menudo muere a mitad de experimento, dejando meses o años de trabajo en el aire. La mayoría de las funciones de otorgamiento de becas, revisión o supervisión regulatoria se clasifican como no esenciales. Y en el pasado, los cierres causaron cancelaciones de tiempo en laboratorios nacionales, cierre de sitios de investigación en tierras federales y retrasos en colaboraciones y renovaciones de contratos. El cierre impacta especialmente en los institutos nacionales de salud. Solo alrededor de una cuarta parte del personal de los institutos nacionales de la salud permanece activo durante un cierre, principalmente para mantener la atención crítica en los centros clínicos de los institutos nacionales de la salud o preservar las operaciones esenciales de las instalaciones. Se suspenden investigaciones fuera de esos pilares críticos y no se inician nuevos ensayos clínicos. Se suspenden las revisiones de subvenciones, reuniones del Consejo Asesor y nuevas acciones externas. Las universidades e instituciones de investigación sienten el congelamiento de inmediato durante un cierre. Muchas dependen de comunicarse con agencias federales para gestionar subvenciones, fondos y reportes de avances durante cierres. Esas líneas se apagan. Sin responsables de programas, los investigadores no pueden responder preguntas críticas. En el campo, el daño es visible. Los estudios ambientales en bosques o ríos a veces deben detenerse a mitad de temporada. Los experimentos o estaciones de monitoreo en tierras federales necesitan personal, energía y permisos, muchos de los cuales se perderán en un cierre. El cierre de sitios nacionales de investigación puede interrumpir la continuidad de datos a largo plazo. Además, el mayor problema es que la investigación sobre virus emergentes y vacunas se detiene por completo. Las defensas contra la próxima pandemia podrían retrasarse mucho, haciendo que descubrimientos vitales lleguen demasiado tarde. O imagina si un estudio de investigación financiado por el gobierno federal estuviera a punto de encontrar una cura para el cáncer, solo para que su trabajo se detuviera, porque un montón de políticos en Washington, Distrito de Columbia, estaban demasiado ocupados discutiendo y comportándose de manera mezquina. Y está la economía, algo que incluso importa a los políticos. ¿Qué pasa con el progreso económico de Estados Unidos cuando el gobierno cierra? Un cierre prolongado puede dañar la confianza del consumidor, afectar cadenas de suministro, reducir inversión empresarial y ralentizar el Producto Interno Bruto. Levantemos el telón y veamos cómo sucede en tiempo real. Primero, los sistemas invisibles de control y equilibrio que sostienen a las empresas empiezan a fallar.
Las inspecciones de alimentos se retrasan o suspenden, provocando demoras en aprobaciones, mayor riesgo de alimentos inseguros y alteraciones en la cadena de suministro. Un restaurante que pide productos de otro estado puede pasar semanas sin saber si el envío aprobará la inspección. Los pequeños productores y exportadores de alimentos de repente se encuentran en un limbo regulatorio. El préstamo para pequeñas empresas es vital para startups y negocios locales. Varios préstamos para pequeñas empresas requieren respaldo federal, garantías o agencias. Eso podría hacer que el personal en licencia deje de trabajar y las aprobaciones de préstamos se congelen por falta de personal. Los emprendedores que esperan capital para abrir una tienda, expandir su inventario o contratar nuevos trabajadores no pueden avanzar. El plan de contingencia del Departamento de Trabajo durante un cierre es que solo alrededor de una cuarta parte de sus aproximadamente 13,000 empleados seguirían trabajando. Mientras tanto, la Oficina de Estadísticas Laborales o Oficina de Estadísticas Laborales, que es esencial para rastrear el desempleo, los salarios y los cambios de precios, quedaría casi completamente paralizada. Solo el comisionado interino de los casi 2,000 empleados de la Oficina de Estadísticas Laborales seguiría trabajando. Eso significa que los lanzamientos programados de datos económicos como el índice de precios al consumidor o índice de precios al consumidor o los informes mensuales de empleo se retrasarían o se suspenderían por completo. El retraso del índice de precios al consumidor en octubre podría afectar el ajuste por costo de vida del Seguro Social y complicar los beneficios de millones. Goldman Sachs calcula que cada semana de licencias federales reduce el crecimiento anual del Producto Interno Bruto Real en 0,15 puntos porcentuales. Considerando los efectos indirectos en el sector privado, la pérdida podría subir a 0,2 puntos porcentuales por semana si el cierre se prolonga, los efectos en cadena provocados por el gasto gubernamental retrasado, las inversiones empresariales estancadas y la disminución de la confianza del consumidor empiezan a acumularse rápidamente. Otros economistas tienen preocupaciones aún mayores. Se estima que cada semana de cierre resta 0,1 puntos porcentuales al Producto Interno Bruto. Aunque muchos recibirán pago retroactivo, la amenaza de despidos en algunos sectores podría reducir el gasto del consumidor. Eso es negativo para los negocios con ingresos estables. La historia lo confirma. La Oficina de Presupuesto del Congreso reportó que el cierre parcial de 35 días en 2018-2019 redujo el Producto Interno Bruto del cuarto trimestre, 0,1%, unos $3,000 millones. La desaceleración siguió a inicios de 2019, restando 0,2%, unos $8,000 millones a la economía. Aunque gran parte de la actividad se recuperó, la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó una pérdida permanente de $3,000 millones en producción. Además del Producto Interno Bruto, un cierre de gobierno causa pérdida de empleos, contrataciones y expansiones detenidas, así como compras aplazadas por empresas. Si las empresas no obtienen permisos, préstamos o aprobaciones federales a tiempo, pueden retrasar inversiones importantes. Los contratistas que dependen de pagos federales ven reducidos sus ingresos de inmediato. Algunos pueden incumplir préstamos o despedir empleados. En resumen, el cierre no colapsa la economía, pero sí provoca que se estanque. Quizá te preguntes cómo un país tan grande y poderoso como Estados Unidos puede decidir no financiarse. Para responder debemos comenzar con la Ley Antideficiencia, promulgada en 1884 y luego modificada. La Ley Antideficiencia prohíbe que las agencias federales comprometan o gasten dinero antes de que se aprueben las asignaciones presupuestarias. En resumen, ninguna agencia puede gastar fondos sin aprobación del Congreso. Si el Congreso no aprueba los 12 proyectos de ley de asignaciones para financiar al gobierno, inicia el cierre. Si solo se aprueban algunos de los 12 proyectos de ley, ocurre un cierre parcial. Solo cierran las agencias sin fondos. Las demás siguen funcionando. Entonces, ¿por qué los cierres siguen ocurriendo un minuto después de la medianoche, hora del este, el 1 de octubre? Bueno, la respuesta es porque los republicanos y los demócratas no pueden ponerse de acuerdo sobre cómo financiar al gobierno en el futuro. Cada lado impulsa sus propias prioridades y ninguno cede lo suficiente como para formar una mayoría. El Senado, donde se necesitan 60 votos para superar un filibusterismo, se convirtió en un punto de bloqueo. En el último cierre de gobierno, los republicanos controlaban el Congreso, pero no tenían supermayoría en el Senado. Forzar la aprobación de un proyecto de ley de asignaciones sin apoyo demócrata. Una de las partes más irónicas y frustrantes de un cierre de gobierno es que el propio Congreso sigue recibiendo su salario. Por ley, los miembros del Congreso tienen una asignación permanente para su salario, lo que significa que sus sueldos no dependen de los proyectos de presupuesto anual. Esto parece ser una laguna bastante grande, ya que si los miembros del Congreso dejaran de recibir su salario, probablemente encontrarían una solución mucho más rápido. Con el cierre del gobierno, ambos partidos se culpan.
Los republicanos dicen que los demócratas rechazan negociar sin condiciones políticas. Los demócratas dicen que los republicanos proponen recortes excesivos y no quieren mantener servicios esenciales. El público ve disfunción, pero tras bambalinas, ambos bandos utilizan los plazos presupuestarios como palanca. Un cierre ocurre porque la ley vincula las operaciones de las agencias a las autorizaciones del Congreso. Y aquí es donde el sistema parece estar más roto. Cuando los políticos se niegan a comprometerse o no logran ponerse de acuerdo, todo el gobierno se detiene por completo. Y la tragedia de todo esto es que el dolor que siente el estadounidense promedio es causado sin que sea culpa suya, solo por los representantes que eligieron para el cargo. ¿Cómo termina esto? Cuando un cierre del gobierno termina, reiniciar no es como encender un interruptor, sino como reiniciar una computadora antigua. Lento, desordenado y costoso. Las agencias tardan semanas o meses en ponerse al día con el trabajo acumulado durante la suspensión de empleados. Se corrigen nóminas, reprograman inspecciones y procesan subvenciones y contratos congelados. En este periodo, la moral de los empleados federales cae, y la confianza pública y la competencia del gobierno se deterioran más. El Congreso suele usar resoluciones continuas para evitar o terminar cierres. Esencialmente, esto es un proyecto de ley de gastos temporal que financia las operaciones del gobierno hasta una fecha específica. Las resoluciones continuas suelen mantener el financiamiento del año anterior, con posibles ajustes. Según la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, hubo 47 resoluciones continuas entre los años fiscales 2010 y 2022. Variaron en duración desde solo un día hasta casi 6 meses. Las resoluciones continuas mantienen las operaciones, pero causan problemas a las agencias. El personal tiene que planear tanto para posibles cierres como para financiamiento temporal. Pueden congelarse contrataciones y retrasar prioridades estratégicas. Los proyectos a largo plazo son vulnerables porque las agencias no pueden asignar recursos con certeza si desconocen si el financiamiento seguirá tras la resolución. Para terminar un cierre de gobierno, suele haber intensas negociaciones en el Congreso. Ambas cámaras deben aprobar un proyecto de ley de financiamiento y el presidente debe firmarlo para que se convierta en ley. Es un juego de alto riesgo y siempre se requiere compromiso. Aún con el acuerdo, las agencias siguen con retraso por el trabajo acumulado durante el cierre. Analistas sostienen que reformas al proceso presupuestario federal podrían reducir o evitar el ciclo de cierres. Los comités de presupuesto en el Congreso suelen carecer de autoridad y experiencia para imponer disciplina fiscal, aunque supervisan la planificación a largo plazo. Los miembros más jóvenes dominan estos comités. Los límites de mandato impiden la acumulación de conocimiento institucional y los poderes de supervisión son mínimos. Reformar o fortalecer estos comités ayudaría a evitar el estancamiento. Otro reto importante es la visibilidad. El presupuesto federal se divide en gasto discrecional, aprobado por el Congreso cada año, y programas de derechos adquiridos regulados por fórmulas y comités distintos. Muchos legisladores y su equipo no tienen una visión completa del gasto federal. A diferencia, los gobiernos estatales y municipales usan presupuestos de capital para distinguir inversiones a largo plazo de gastos operativos diarios. Aplicar métodos similares a nivel federal podría mejorar la transparencia, prevenir crisis de último minuto y ayudar al Congreso a ver los compromisos inherentes en las decisiones de financiamiento. La previsión de gastos futuros también podría ser útil. La Oficina de Presupuesto del Congreso produce proyecciones a 10 años, sin embargo, los mayores costos a largo plazo, como pagos por discapacidad a veteranos u obligaciones médicas para una población envejecida, se extienden por décadas. Sin pronósticos a largo plazo, los legisladores tienden a priorizar la política inmediata sobre una planificación fiscal sostenible. A menos que haya reformas, hay una triste verdad. Una vez que termina un cierre, comienza la cuenta regresiva para el siguiente. Y la razón es simple. Estas crisis no son accidentes, están integradas en el sistema. Cada cierre revela la misma verdad inquietante. Estados Unidos está dividido. El proceso presupuestario federal incluye mecanismos que provocan estancamiento. Y a menos que se implementen reformas estructurales, otro cierre es inevitable. Un cierre del gobierno puede paralizar al país, pero es menor frente a un colapso financiero total. Mira, ¿qué pasaría si la economía de Estados Unidos colapsa? Para ver qué tan rápido todo podría salirse de control. O haz clic en este video en su lugar.